Listo. Entonces, miramos, estimados aprendices, que nosotros en el día de hoy vamos a tratar, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con sociedades comerciales. Vamos a hablar sobre conceptos, clasificación, constitución y liquidación. Eso es muy fundamental porque recordemos que nosotros como futuros tecnólogos en gestión contable y financiera también tenemos que saber cómo se constituyen las sociedades, efectivamente también un concepto de sociedades, su clasificación, su constitución y lo que tiene que ver con los fenómenos societarios que nos hablan de la liquidación. Entonces miramos que cuando nosotros específicamente hablamos de sociedades, nos dice el artículo 98 que son de dos o más personas. Claro, mire que están hablando de socios, ¿cierto? Y nos dice y nos define el artículo 98 que son dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero o en trabajo o en bienes apreciables en dineros con la finalidad de que podamos tener una utilidad obtenida. Miramos que la sociedad nace de una persona jurídica distinta a los socios. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad como sociedad puede constituir deudas y obligaciones. Entonces miramos que una cosa es la sociedad y otra cosa es los socios. Y eso es muy fundamental tener presente que la constitución de la sociedad es un paso fundamental en el ámbito empresarial. Porque cuando nosotros nos constituimos como sociedad, eso a nosotros nos permite asociarnos con el fin de que nosotros podamos realizar unas actividades mercantiles. Esas actividades mercantiles nosotros las vamos a hacer bajo esa figura jurídica que es la sociedad y que esa figura jurídica, mi estimado aprendiz, también tiene unas características específicas de acuerdo con el tipo de sociedad que nosotros vamos a montar y de acuerdo con el funcionamiento legal que nosotros vamos a querer en cada una de ellas. Por eso, para que nosotros podamos crear una sociedad, mi estimado aprendiz, ellos tienen unos requisitos para su constitución. De acuerdo con el tipo de sociedad, nosotros debemos de saber cuáles son los requisitos. Por eso es que miramos que este concepto que tenemos aquí, como nos dice efectivamente el artículo 98 del Código de Comercio, nos dice que para constituir una sociedad mínimo son dos personas que efectivamente se obligan a cumplir o a tener un aporte, bien sea en bienes o dinero o trabajo. Eso es fundamental tenerlo presente porque lo que nosotros vamos a buscar con esa sociedad es que tengamos unas utilidades y esas personas que se unen lo hacen mediante un acuerdo social, ¿cierto? Mediante unos estatutos que más adelante lo vamos a ver. Y esas personas se llaman socios y las ganancias que ellos las van a repartir, las reparten entre ellos o las utilidades las reparten entre ellos de acuerdo con el límite de sus aportes. Entonces miramos que nosotros cuando hablamos de sociedad sabemos que la constituimos entre dos y más personas. Las personas que hacen parte de ella se denominan socios y para constituir la sociedad es dependiendo del tipo de sociedad que nosotros la vamos a constituir, como lo expresa el artículo del código, como lo expresa el artículo del Código de Comercio en su artículo 92. Entonces miramos que eso es muy fundamental y para ello nosotros tenemos que saber que existen muchos tipos de sociedades. Como lo está mostrando efectivamente la diapositiva, nosotros tenemos una sociedad colectiva, tenemos sociedad en comandita simple, tenemos sociedad en comandita por acciones y tenemos sociedad limitada. También tenemos sociedad anónima, SA, y tenemos SAS. Estas SAS son unas características muy fundamentales y ahora les vamos a explicar por cada una de ellas. Entonces miramos cómo nosotros podemos asociarnos de acuerdo con el tipo de sociedad que nosotros queramos montar y el proyecto que queramos nosotros realizar, ¿cierto? Entonces miramos que ahí yo les presenté 6 sociedades. Esas sociedades tienen unos requisitos mínimos para poderse crear, por ejemplo, la sociedad colectiva, como lo indica, mira, aquí dice que como mínimo, deben de ser dos socios para poderse asociar y la responsabilidad es solidaria e ilimitada. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que la sociedad, cuando montamos nosotros una sociedad colectiva, en el momento que nosotros vamos a liquidar la sociedad y tiene alguna deuda, miren que la responsabilidad de los socios
como es ilimitada, puede trascender a sus bienes personales. O sea, si tenemos alguna una sociedad y al momento de liquidarla, miramos que ese tipo de sociedad queda con deudas, probablemente puede llegar hacia los socios, porque les puede, digamos, en este caso, afectar su patrimonio personal. ¿Por qué? Porque los socios que hacen parte de esta sociedad, la responsabilidad de ella es solidaria e ilimitada, ilimitada con sus aportes. ¿Por qué? Porque puede trascender a su patrimonio personal. Entonces miramos que este tipo de sociedad colectiva, cuando las personas la montan, entonces va precedida por el nombre y apellido de un socio y va a precedir y compañía o hermanos. Entonces miramos que este tipo de sociedad se conforma con el nombre completo, podemos decir, o el apellido de alguno de los socios. En este caso puede ir presidido de la expresión y compañía, hermanos e hijos. O también podemos decir que puede ir precedida por algunas otras analogías que de pronto ya pueden querer. Puede ser un apellido o puede ser el nombre de cada uno de los socios. Entonces, eso es muy bueno que ustedes lo tengan presente para que cuando nosotros sepamos cómo vamos a montar una sociedad, debemos de saber qué tipo de sociedad vamos a montar para que así mismo, de acuerdo con el proyecto social, podamos nosotros avanzar con la parte misional. Entonces miramos que este tipo de sociedad, cuando efectivamente estamos hablando, la formación del capital se constituye con aporte de los socios. Como le acabé de decir, que hay una sociedad y con aporte de los socios. Como mínimo son socios, dos personas. Y como les acabé de decir anteriormente, jóvenes, así como las sociedades eh, nacen, perdón, así como las personas nacen, se reproducen y mueren, también las sociedades tienen esa afectación. Más adelante vamos a mirar algunos procesos cuando hablamos de fenómenos societarios, pero miramos que existen unas causales de disolución y liquidación de las sociedades, los cuales nos pueden permitir a nosotros tener presente que cuando pasan una de esas causales, la sociedad tiene algún tipo de afectación. Y la primera que nosotros podemos definir cuando hablamos de la sociedad colectiva, cuando hablamos de la sociedad colectiva, es cuando hay muerte, en este caso, de uno de los socios, ¿sí? Entonces, si alguno de ellos, debe haber una claridad aquí, porque si existe muerte de uno de los socios, si alguno de ellos no hubiera estipulado su continuación con herederos. Eso es muy bueno que lo tengamos presente. O sea que si el socio no tiene de pronto algún documento que le cede, digamos, como socio a un heredero, automáticamente ya esa sociedad va a estar, digamos, liquidada, porque recordemos que como mínimo son dos socios. También se puede liquidar, la cosa es de disolución o liquidación, es por incapacidad proveniente de alguno de los socios, cuando algún socio tiene algún tipo de incapacidad, bien sea eh, financiera, por quiebra, ¿cierto? O declaración de quiebra, alguno también se puede liquidar, o también por interés de alguno de ellos podemos nosotros liquidar este tipo de sociedad. Entonces miramos que cada una de estas características son muy fundamentales para que nosotros podamos tener claro en qué consiste y qué tipo de sociedad nosotros vamos a montar cuando realmente necesitamos tener la asesoría mínima sobre la forma de asociarse. Ahora miramos que aquí tenemos una sociedad colectiva, perdón, una sociedad comandita simple. Entonces miramos que esta sociedad tiene dos características. Tiene una que es un socio gestor, que es el que hace el trabajo, y un socio comanditario, que es el que pone el capital. Entonces miramos que en este caso existen dos responsabilidades, se llama sociedad en comandita simple, porque miramos que tenemos, en esta característica tenemos dos tipos de socios. Miramos que aquí intervienen dos tipos de socios. El primero, como le acabé de decir, es el socio comanditario, y el segundo socio es el que realmente pone el capital. Y miramos que la responsabilidad en este socio, los gestores responden ilimitadamente hasta ilimitadamente. En el momento de liquidar la sociedad, miramos solamente son
los socios gestores, que ellos responden o corresponden ilimitadamente. Entonces miramos que también es muy bueno de tener presente que cuando nosotros hablamos de las sociedades comandita simple, intervienen dos tipos de socios, un socio gestor y un socio comanditario. Y eso es muy bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque miramos que la responsabilidad es directamente de los gestores, que ellos, o sea, ellos son lo que corresponden o lo que realmente tienen que ver con el desarrollo o con la parte laboral, ¿cierto? Y hay otros que efectivamente ponen el capital, como lo acabé de decir, que son los socios comanditarios. Entonces miramos que los aportes lo pueden hacer ellos, en este caso, puede ser en ambas categorías, puede ser en capital o puede ser en trabajo. Entonces miramos que es muy bueno tener presente también, nosotros cuando hablamos específicamente de la sociedad en comandita simple, tenemos que tener presente que existen dos tipos de aportes. Bueno, entonces miramos que la responsabilidad de los socios cae directamente sobre la parte de los socios rectores y la relación social. En este caso, la relación social no la he podido informar. Miramos que el nombre, nosotros lo vamos a colocar, va presidido, en este caso con el comité simple, va el nombre completo y apellido de una o más personas, pero en este caso de los socios colectivos, ¿de acuerdo? O comanditario. Ellos son los que deciden efectivamente cómo hay precedido su nombre en estos casos, en, en el nombre de la sociedad. Entonces miramos que esta sociedad también tiene sus responsabilidades, porque tenemos que nosotros determinar cuándo nosotros y cómo vamos a conformar el capital, cómo se constituye por los socios gestores o comandatarios, y también debemos de saber de que la disolución de la sociedad puede ser por la separación o por la pérdida de capital del 50% de cada uno de ellos. Entonces miramos que aquí tenemos una sociedad colectiva, tenemos una sociedad simple. Esta sociedad simple debemos de tenerlo presente porque nosotros tenemos que tener claro que existe una comandita simple y por acá tenemos una comandita por acciones. Miramos que son dos tipos de sociedades que cada una de ellas tienen su forma de crearse, y debemos de tenerlo presente por cada uno de ellas. Permíteme un segundo, por favor, yo tomo un poquito de agua, esto es muy, muy teórico, entonces yo ya inicio. Hasta allí, ¿cómo vamos, estimados aprendices? Bien, bien, sí, Bien, sí, señor. señor. Un segundo. Un segundo, ya luego. Bueno, entonces miramos. La sociedad comandita por acciones. Aquí nosotros tenemos una estructura, tenemos unos socios comandatarios y socios gestores. El capital se representa mediante acciones de igual valor. Miramos que nosotros aquí ya sabemos que para crear la sociedad de comandita por acciones, ya directamente los aportes que ellos van a dar son en acciones de igual valor. Entonces miramos que la responsabilidad también recae sobre los socios gestores, que responden solidariamente hasta el monto de los aportes. Entonces miramos que este tipo de sociedad es totalmente diferente a la anterior, porque la anterior es una sociedad en comandita simple, pero miramos que no es por acciones. En este tipo de sociedad que nosotros nos vamos, o en el caso que queramos nosotros montar una sociedad, ya sabemos que una vez puesta en marcha, cuando hablamos de sociedad comandita por acciones, debemos de tenerlo presente que este tipo de sociedad también lo podemos montar, también existe un socio comanditario, un socio gestor, pero en este caso debemos de tenerlo presente que ese tipo de socios que quieren hacer parte de la sociedad, su aporte tiene que ser directamente en acciones. Aquí también hay dos tipos de socios, un socio comanditario y gestor, como la acabé de decir, la responsabilidad es limitada,
y la razón social va presidida por el nombre y apellido, seguido de la expresión y compañía. Y también le podemos descolocar sociedad colectiva por acciones. La conformación de capital, le acabé de decir. Se fue el audio instructor. Y la responsabilidad de los socios, como le acabé de decir, es de responsabilidad solidaria hasta el monto de los aportes. Entonces miramos que este tipo de sociedad es muy fundamental porque ya sabemos de que cuando nosotros vamos a mirar en los fenómenos societarios qué tipo de agremiación, qué tipo de socios vamos a tener, tenemos que mirar y también sabemos que hemos de profundizar un poco más sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Debemos de asesorarnos también sobre una persona que sepa ya y bien sobre sociedades y derecho comercial para que miremos de acuerdo a las actividades que nuestra empresa va a hacer, cuál de ellas se ajusta más al tipo de sociedad que vamos a montar. Miramos que acá tenemos otro tipo de sociedad. Tenemos una sociedad de responsabilidad limitada y como su nombre lo indica, se llama sociedad limitada porque como mínimo son 2 socios y máximo son 25 socios. Miramos que el tipo de sociedad limitada, este tipo de responsabilidad es totalmente diferente a las sociedades anteriores. Miramos que en caso de algún tipo de quiebra o dificultades financieras, miramos que los socios que hacen parte de esta sociedad, máximo la responsabilidad de ellos es hasta el monto de sus aportes, o sea que en ningún momento les va a afectar su patrimonio personal, ¿sí? Y la diferencia también que existe, miramos que esta es por acciones y la sociedad limitada ya no es por acciones, sino es por cuotas o partes de igual valor. Entonces miramos que acá los aportes de ellos son por cuotas y acá cuando efectivamente hablamos de sociedad comandita por acciones, es por acciones. O sea que, por ejemplo, yo soy socio de una sociedad comandita por acciones y tengo tantas acciones de un valor nominal de tanto, ¿sí? Ellos allí, mediante sus estatutos, ellos definen cuál va a ser el valor nominal de cada una de las acciones. Cuando hablamos de comandita siempre por acciones, y cuando hablamos de sociedad limitada, ya sería por cuotas o partes de interés social. Hay una característica diferente entre las dos, que ya sabemos que aquí la responsabilidad de los socios cuando hablamos de limitada es hasta el monto de sus aportes y acá ya ellos responden solidariamente. Pero ¿quién son? Los socios que tienen responsabilidad de gestores. Ellos efectivamente responden solidariamente. Les afecta lo que tiene que ver su patrimonio personal. Ahora hay otra característica, miramos que esta es limitada, máximo son 25 socios. El caso dado es que la sociedad quiera tener un número de socios superiores a los 25, ya no puede seguir trabajando como sociedad limitada porque no tiene las características. Miramos que tiene como mínimo 2 y máximo 25. Entonces miramos que los socios responden ilimitadamente hasta el límite de los aportes. Aquí el nombre social de ellos, por ejemplo, la razón social va procedida por el nombre de la empresa y le vamos a colocar limitada o como dice aquí la contracción LTDA, por ejemplo, inversiones eléctricos limitada. Mira, LTA indica que es el tipo de sociedad que tienen es una sociedad limitada y se llama eléctricos limitada. Entonces va el nombre de la empresa que es eléctrico y presidía de LTDA. Le acabé de decir que las cuotas siguen por igual valor y las causales de disolución es cuando exceden, como le acabé de decir, máximo de 25 socios o por pérdida o que se reduzca más del 50% en este caso de su patrimonio. Como le acabé de decir, las sociedades también nacen, se reproducen y mueren y eso es muy bueno que nosotros lo tengamos presente en cada uno de estos conceptos de fenómenos societarios. Entonces miramos que también tenemos otro tipo de sociedad que es sociedad anónima.
Miramos que cuando hablamos nosotros de sociedad anónima, es porque nosotros vamos a constituir, a diferencia de la sociedad limitada, miramos que aquí nosotros, cuando hablamos de sociedad anónima, mínimo son 5 accionistas, mínimo son 5 accionistas. La responsabilidad de cada uno de ellos es limitada hacia el monto de los aportes. Y la razón social que efectivamente tiene la sociedad va el nombre presidido de la expresión SA. Yo sé que ustedes han visto muchos tipos de sociedad. Miramos que como es sociedad anónima, para ello no existe un, un número máximo accionista, pero sí existe un mínimo. Mire que como mínimo para montar una sociedad limitada, como mínimo son 5 socios, pero la cantidad de socios que tiene no tiene límite, ¿de acuerdo? Por eso se llama sociedad anónima. La responsabilidad es limitada hasta el monto de los aportes, o sea que no trasciende al patrimonio personal, y la razón social está denominada por el nombre de la sociedad presidida de su nombre SA. También a diferencia, a diferencia de la anterior, recordemos que la otra era cuotas o partes. Aquí con este tipo de sociedad nosotros el capital lo vamos a conformar es por acciones. O sea que los socios su dinero lo van a aportar mediante acciones. Van a decir, no van a decir, yo tengo tanta cantidad de dinero aportado, no van a decir, yo tengo tantas acciones con un valor nominal de tanto. Aquí en la sociedad anónima. Y miramos que las causales de disolución, las causales, una de las causales de disolución es cuando el 95% o más de las acciones pertenecen a un solo socio. Entonces miramos que ellas tienen sus limitaciones en cuanto al manejo de las acciones, porque cuando ya el 95% o más de las acciones pertenecen a un solo socio, ya hace una causal de disolución de esa sociedad anónima. Pero pues diría yo que eso sería imposible porque un solo socio que se arriesgue a tener, tiene que ser una sociedad muy productiva, que él tenga el 95% de todas las acciones, pues no creo que si existe alguien, pues sería, entonces si él tiene muchas ganas que monte otro tipo de sociedad, ya, pero ya debemos de saber que esta sociedad como mínimo son 5 socios y como máximo no tiene límite. Bueno, listo. Entonces miramos que nosotros aquí tenemos otro tipo de sociedad que es la SAS. Esta SAS tiene una característica muy fundamental. Yo les voy a decir algo. Bueno, y es simplificada. ¿Por qué? Porque para crear este tipo de sociedad no requiere muchos papeles como la anterior. No digamos papeles, mucho trámite como las anteriores. Entonces miramos que en este caso, cuando nosotros hablamos del azar, uno, la primera característica es que cuando hablamos de sociedades, mínimo son 2 personas, ¿cierto? Pero mire que aquí en la azar rompe, digamos, como el prototipo de asociarse. Porque cuando hablamos de asociación, mínimo son 2, ¿cierto? Cuando hablamos de socios, o dependiendo si es una sociedad anónima que como mínimo son 5. Pero miramos que aquí en la SA simplificada, sociedad por acciones simplificada, miramos que este tipo de sociedad nos está diciendo, ojo, tú la puedes crear, pero como es simplificada, la puedes crear uno o más socios. Miramos la facilidad que tiene esta sociedad. La mayoría de las sociedades, en su momento, cuando se le dio la apertura a esta nueva forma de asociarse, las sociedades unipersonales se pasaron directamente a SAS o simplificada. Quien tenía una sociedad unipersonal, automáticamente se pasó a una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, miramos por qué, porque nos da la posibilidad
de que nosotros podamos crear la sociedad con un socio o más. Miramos que la responsabilidad también en este caso es limitada hacia el monto de los aportes. Y la razón social de esta sociedad va presidido por el nombre de la sociedad y termina con S.AS, como está aquí, sociedad simplificada por acciones. Entonces miramos que el capital de las acciones, efectivamente, como son acciones privadas, nosotros no se puede inscribir directamente en la Bolsa General de Títulos Valores, porque miramos que, vuelvo y le informo que este tipo de sociedad para su creación es simplificada, no requiere mucho trámite y entre ellos miramos que para su conformación se puede crear con uno o más socios. Entonces miramos que cada uno de estas sociedades tienen unas características, ¿sí? Que es la manera efectivamente que tiene uno de asociarse y en este sentido miramos que la SAS rompe como el prototipo de la definición de sociedades, como inicialmente yo les informé, que para constituir o crear una sociedad como un mínimo se requieren dos o más. Esta es la definición que nos dice el artículo 98, pero cuando estamos acá en la sociedad, en la SAS, miramos que nos está informando, ojo, que la SAS también la podemos crear con un socio o más y las personas que tenían empresas unipersonales automáticamente tuvieron que haberse pasado a SAS. Y SAS significa Sociedad por Acciones Simplificada. Ahora, para crear cualquiera de estas sociedades que nosotros hablamos, para la constitución de cada uno, nosotros la vamos a constituir por escritura pública. Y para nosotros poderla constituir por escritura pública, los requisitos nos los dice en el Código de Comercio. Eso está en el Código de Comercio de su artículo, creo que es el 110, que nos habla sobre todos los requisitos para nosotros crear lo que tiene que ver la sociedad. Entonces miramos que para la constitución de la sociedad nosotros debemos de crearla como eh, con escritura pública, debe estar presidido por el nombre y el domicilio de los otorgantes, debe tener también el tipo de social, el objetivo social, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que realizará la empresa? Compra y venta de mercancías, qué tipo de sociedad, la procedencia del capital, lo que tiene que ver con monto suscrito y pagado. Y como le estoy diciendo, dentro de la misma escritura pública, dentro de sus mismos estatutos, nosotros vamos a colocar ahí el tiempo que existirá la sociedad. En caso tal, si la sociedad requiere continuar, si nosotros deseamos colocar una sociedad a 10 a 15 años y queremos continuar con ella, simplemente tenemos que hacer una reforma estatutaria. Entonces miramos que la constitución se realizará mediante escritura pública, relacionando el nombre del domicilio de cada uno de los otorgantes, la clase, es muy bueno saber también la clase y tipo de sociedad, las sucursales, si efectivamente lo vamos a tener, el objetivo social, o sea que tiene que hablar sobre las actividades, el capital que efectivamente lo va a conformar su administración, también la forma de convocar a las asambleas. O sea, miramos que cada uno de ellos tiene unos estatutos, y digamos que los estatutos, digamos, son digamos, los estatutos son la constitución o la ley de esa sociedad en la cual se va a regir, ¿sí? Entonces miramos que tenemos que tener claro cada uno de esos procesos cuando nosotros vamos a constituir una sociedad. Tenemos que saber el nombre, el domicilio, es, lo más ideal es que ese nombre no debe estar ya creado con otro tipo de sociedad. Para ello, nosotros en las cámaras de comercio verificamos si ya ese nombre existe para que no haya duplicidad de nombres y en este objetivo debemos tenerlo presente para que sepamos cuál es el nombre y cuál es el tipo de sociedad que vamos a montar. Entonces, miramos que también para cada uno de ellos nos habla que existen unas excepciones de conformación, ¿cierto?
Entonces miramos que nos está hablando que las excepciones que deben de haber relacionados con ellos es que deben de ser 10 trabajadores o menos cuando podamos nosotros constituirlo o podamos utilizarlo mediante un, ¿cómo le dirá? Para crear una sociedad tendría que ser mínimo 10 trabajadores o menos. Y con ello también tenemos que tener como mínimo 500 salarios mínimos legales vigentes en activos. Entonces miramos que esas son las excepciones que efectivamente nos trae la sociedad en el momento de la Constitución. Miramos que nosotros tenemos una etapa de liquidación de la sociedad. Entonces, cuando tenemos una etapa de liquidación, tenemos primero el acta de disolución, que es cuando efectivamente nosotros ya vamos a decidir en liquidar la sociedad, vamos a registrarla, colocamos un agente liquidador, vamos a informar, debemos de pagar todos los pasivos, porque nosotros antes recordemos que lo que vamos a liquidar, entonces tenemos que mirar específicamente cuáles son las obligaciones. Cuando hablamos de pasivos, son las obligaciones que tiene la empresa. Entonces definimos que todos los pasivos que efectivamente tenga la empresa, nosotros le vamos a dar relación. Y esos pasivos, perdón, esos pasivos también tienen unas categorías, ¿sí? Pero primero le vamos a dar relación a las prestaciones sociales, después vamos a darle relación a las nóminas, y así poquitico a poco nosotros vamos liquidando. Cuando se acabe el efectivo, vamos a mirar cómo rematamos algunos de los activos, porque recordamos que la vamos a liquidar. Entonces, como yo les acabé de decir, que toda empresa requiere, crece, nace, reproduce y muere, así mismo también sucede con las sociedades. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar que en el proceso de liquidación debemos de convocar a la junta directiva para que nosotros podamos montar el acta de disolución, ¿sí? El acta de disolución lo montamos mediante convocando lo que tiene que ver con la junta directiva. Luego viene para registrar el acta en la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos que informar a la Cámara de Comercio que vamos a proceder a un proceso de liquidación, y como segundo debemos de informar. Como tercero, debemos de nombrar, como les dije anteriormente, un agente liquidador, que es la persona que se va a encargar en establecer cuál es el monto de los pasivos, cuál es el tiempo que vamos a tener en ese proceso. También debemos de informar a las entidades de control público, ¿sí? Que nosotros vamos a proceder con la liquidación. Ahí tenemos las cámaras de comercio, tenemos directamente la DIAN, de que la empresa va a arrancar con un proceso de liquidación para que ellos estén acorde con ellos. Y nosotros, como yo le acabé de decir, debemos de pagar primero los pasivos externos, ¿cierto? Y vamos a ir disminuyendo, vamos a ir disminuyendo lentamente hasta cuando nosotros finalicemos de pagar todos esos pasivos. Cuando nosotros finalicemos todos esos pasivos o sin su efecto, nos quedamos sin dinero, tendríamos que rematar uno de los bienes que efectivamente tiene la empresa, porque recordemos que lo estamos liquidando. Nosotros tenemos que elaborar, en este caso, un proyecto de liquidación, porque eso no va a ser para toda la vida, cuánto tiempo va a durar, y hasta cuando efectivamente nosotros finalicemos el cierre, tenemos que colocar un acta final de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Entonces miramos que yo sé que para nosotros es novedoso algunos de estos procesos, pero debemos de saber de que también antes de liquidar la sociedad, como le informé que las sociedades nacen, se reproducen y mueren, antes de liquidar la sociedad existen unos fenómenos que son muy fundamentales que nosotros los tengamos presentes, y se llaman fenómenos societarios. Ustedes lo han escuchado muy bien, han tenido conocimiento, si no es que no sé si lo pueden identificar por el nombre, pero miramos que cuando nosotros hablamos de fenómenos societarios, o sea,
les voy a decir que son reformas o cambios que nosotros podemos hacer en la estructura que afecta a la naturaleza, en este caso de la sociedad. En este caso, miramos que una sociedad comercial, cuando hablamos de fenómenos societarios, es cuando realmente nosotros vamos a transformarla, cuando la vamos a fusionar, cuando vamos a cambiar de nombre, ¿de acuerdo? Entonces, miramos que cada uno de esos procesos, una fusión, una transformación, cada uno de ellos son fenómenos societarios porque nos va a permitir fortalecer o mirar qué otro mecanismo podamos hacer para que la sociedad pueda sostenerse en el mercado. Todos estos fenómenos societarios nosotros lo hacemos con el objetivo de que podamos continuar, porque nadie se va a fusionar con otra sociedad para liquidarse, ni nadie se va a fusionar con una sociedad quebrada. Entonces miramos que todo lo que tiene que ver con transformación y fusión es muy fundamental porque la ley también nos permite. Entonces miramos que cuando hablamos de transformación, nos dice aquí la diapositiva que el cambio, nos dice, de vestido jurídico sin morir la empresa. Miramos que en este caso la empresa cambia su tipo lo legal, pero es algo muy fundamental. Su NIC se mantiene, ¿cierto? Su NIC se mantiene. En este caso, miramos que tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de transformación, tenemos ejemplo, Calzado Gómez Limitada. Miramos que era una sociedad limitada, ¿sí? Una sociedad limitada, recordemos que la sociedad limitada máximo son 2 socios, máximo 25, y miramos que decide pasar a ser Calzado Gómez SAS para atraer más inversionistas. Están mirando por qué, porque limitada, recordemos que es hasta cuántos socios, jóvenes, ¿qué me puede recordar? Profe, hasta 25. Hasta 25, ¿cierto? Y cuando la pasamos a SAS, miramos que estamos haciendo una transformación. Muchas gracias. ¿Quién habló allí? Profe Claudia Mosquera. Muchas gracias, Claudia. Miramos que cuando la pasamos directamente de limitada a SAS, miramos que ampliamos nuestro espectro, ¿sí? Porque recordemos que la SAS, a pesar de que es simplificada, no tiene máximo de socios. Está diciendo que se puede constituir máximo uno hasta cuando pueden ampliar el tipo de socios que se pueden tener. Entonces miramos que esta es una transformación y cada uno de esos lineamientos se llaman fenómenos societarios. Pero así como se transforman las sociedades, también se fusionan. Miramos que cuando hablamos de fusión es una unión, ¿cierto? Entonces, estos fenómenos societarios, cuando hablamos nosotros de fusión empresarial, es el proceso donde las sociedades se disuelven, pero sin liquidarse. En este caso, para integrarse a una sola, ¿de acuerdo? Entonces, miramos que en este caso la empresa A incorpora a B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la empresa A como incorpora a B, B desaparece. Entonces, miramos que como vamos a crear una sociedad y la vamos a crear entre E y Y, las dos se unen para dar vida, en este caso puede ser a una sociedad Z. O sea, si X y Y se unen, es porque van a dar vida a una sociedad Z. Hay muchas empresas que se han fusionado y han creado otro tipo de sociedad. El objetivo de esta fusión es que las empresas tengan más músculo financiero, pues se supone que dos sociedades que son fuertes, si se fusionan, deben ser más fuertes. De pronto también puede ser que una sociedad tiene debilidades en cierto sector y la otra tiene unas fortalezas, también se pueden unir. Ellos allá miren los agentes que tienen que ver con ese proceso de fusión, ellos analizan con qué tipo de empresas se van a fusionar, cuál es la actividad comercial que ella ejerce para que podamos nosotros crear esa empresa Z. Entonces miramos que nosotros podemos definir que cuando hablamos de fusión es un proceso donde dos sociedades se disuelven y donde nosotros, sin liquidarse, donde nosotros vamos a crear otro tipo de empresa.
Entonces miramos que la ley, como le estoy acabando de decir, todos estos fenómenos societarios nos los permite antes de que nosotros tomemos la decisión de liquidar la sociedad, ¿cierto? Antes de que la sociedad muera. Entonces miramos que los fenómenos societarios son fundamentales para que podamos fortalecer nuestro objetivo social. Entonces miramos que aquí vamos a hacer una comparativa entre los fenómenos societarios. Miramos que aquí tenemos transformación y tenemos fusión. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando dice cambio de tipo, en este caso tipo legal, cuando pasamos de limitada a SAS, es una transformación. Aquí no hay cambio de personalidad jurídica, sigue el mismo NIT, ¿sí? Y vamos a pasar del nombre de la tienda cuando es limitada a SAS, ¿sí? Miramos que aquí que hubo una transformación. Y fusión es cuando la unión de dos o más empresas, ¿sí? Miramos que las originales desaparecen y vamos a crear, en este caso, entre A y B, vamos a crear una sociedad C. Entonces, miramos que la sociedad nos permite la transformación y la fusión en cuanto a los fenómenos societarios. Entonces, mis estimados estudiantes, aquí les traje un pequeño resumen de lo que tiene que ver con el documento de la infografía de sociedades. La invitación es que ustedes allí tenemos una información muy importante, ustedes van a profundizar en lo que van a definir qué es una sociedad, ¿cierto? Los tipos de sociedad, cada una de las sociedades, cómo se constituyen, ¿sí? Van a hablar cuál es su aspecto mínimo de liquidación, me van a hablar sobre los fenómenos societarios y con ello nosotros estaríamos con esta teniendo 3 infografías que poco a poco vamos teniendo conocimiento sobre la parte de creación de las empresas, qué tipo de empresas nosotros deseamos, de acuerdo con el proyecto que tenemos, crear. Ya sabemos qué es una empresa, qué es una actividad económica organizada. Sabemos que existen muchos tipos de empresas según su actividad económica, su procedencia de capital, el número de propietarios. Y también sabemos efectivamente los conceptos de comerciantes, porque nosotros la primera diapositiva que hablamos fue sobre comerciantes. Sé que todo este proceso es conceptual, pero la verdad, nosotros para que empecemos a contabilizar, como mínimo, no vamos a salir expertos en sociedades, pero como mínimo sí tenemos que tener conocimiento, al menos cuando hablamos de una SAS, de qué trata y qué significa, al menos cuántos socios la pueden constituir. Cuando hablamos de una sociedad anónima, ya sabemos que son mínimo 5 socios y los demás socios son ilimitadas. Para que se pueda disolver es cuando uno de los socios tiene el 95% de las acciones. Ya sabemos que la sociedad limitada, ¿cierto? Máximo son 2 socios, mínimo son 2 socios, máximo 25. En caso dado que quieran montar otro tipo de sociedad, ya tienen que buscar un fenómeno societario qué tipo de sociedad pueden montar para transformarla, porque recordemos que como una sociedad limitada es hasta 25 socios y va presidido por el nombre de la sociedad, presidido por la palabra LTDA. Entonces, nosotros cuando miremos y focalicemos en estos tipos de sociedades que diga SAS, ya sabemos que es una sociedad por acciones simplificadas. La mayoría de las sociedades se pasaron a SAS, pues porque ya sabemos que es fácil el manejo, porque se puede constituir por un mismo socio, puede ser de 2 socios en adelante o también una sola persona lo puede crear, y miramos que es muy fundamental que nosotros tengamos conocimientos de cada uno de estos conceptos de sociedades para que así lo podamos documentar en cada uno de ellos. Entonces, mis estimados aprendices, llegamos a la sesión de dudas e inquietudes. Lo escucho, vamos a minimizar aquí si alguien tiene tiene la mano, hay dos personas, entonces, pero un segundo ya les doy la palabra a cada uno de ustedes.
Si le escucho, es Holman. Dime. Buenas noches, instructor. Disculpe una pregunta. Si al momento de realizar la liquidación de la empresa se venden o se rematan los activos para pagar los pasivos y no se alcanza a cubrir la deuda, ¿la empresa qué pasa? ¿Se declara en insolvencia o qué puede pasar ahí? Tú me estás diciendo si al momento de liquidar la sociedad los activos no alcanzan. Sí, señor. Sino al momento ya de pagar las deudas con lo que haya de capital y se venden activos y no alcanza a cubrir las deudas de los pasivos, ¿ahí qué pasaría? Bueno, entonces miramos, en este caso, tenemos que tener presente lo siguiente. Ese proceso de liquidación de la sociedad, cuando nosotros realizamos ese proceso y no alcanza, se venden los activos y los pasivos, o sea que ustedes tienen un déficit patrimonial, ¿es lo que tú me quieres decir? Lo primero es que se van a rastrear en orden la relación de todos los créditos, ¿de acuerdo? ¿Qué te puedo decir? El Código Civil nos informa de que lo primero que ustedes deben de pagar son las prestaciones sociales, la segunda son los créditos, la tercera son, bueno, si eso no alcanza y se venden los pasivos y aún no alcanza, tenemos que mirar la responsabilidad de los socios, ¿sí? Como tú miraste que yo te informé que hay unos socios responden ilimitadamente hasta el monto de los aportes y hay unos que responden ilimitadamente. Entonces, miramos si nosotros hablamos de una sociedad limitada, en este caso miramos que en principio los socios solo responden hasta el monto de los aportes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una sociedad colectiva, sí afecta a su patrimonio. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué tipo de sociedad vamos a montar para que tengamos claro cada uno de ellos. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor, gracias. No, muchas gracias. Sandra. Ay, perdón, yo dije Sandra, es Alejandra. Alejandra. Hola, profe, ¿qué pena me escuchas? Sí, le escucho muy bien. Holman, ¿me puede dar la mano, por favor? Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda, pero es más bien con el tema de las infografías. Pues, como tal, la evidencia que pues está pidiendo ahí en la plataforma, em, dice clasificación de empresas y sociedades. Profe, y yo hice una infografía sobre eso, específicamente sobre esos dos temas. Entonces, esa infografía, pues, como para cuál me podría servir, porque son cinco y ahí hay dos temas. Pero eso es No, lo que dice ahí en la guía. en la guía. Pues, es que ahí en la plataforma, eso es lo que dice. Literalmente Venga, eso dice esa infografía. Y yo me metí a lo que se iba a calificar y lo hice con esas especificaciones. En la un segundo. infografía simplemente está la clasificación de empresas y sociedades. Bueno, entonces permíteme un segundo. Mira el nombre mira el nombre. Vamos a ver. Pero permítame un segundo. Bueno, entonces mira, nosotros para, una cosa es el nombre de la competencia, ¿de acuerdo? Pero cada una de esas competencias tiene una actividad de aprendizaje. Entonces, eh, cada una de las actividades de aprendizaje tiene una evidencia. Entonces, tú para que tengas un concepto claro sobre empresa, tiene que ser de comerciante, tiene que ser que una empresa. Entonces, por eso, digamos, la guía, lo que tiene que ver con la fase análisis, distribuyó esta competencia en 5 entregables. Y los 5 entregables son cada una de las 5 infografías. Tú me estás preguntando, bueno, profe, pero ¿para cuál me puede servir? Sí, ¿para cuál me puede servir? ¿Para cuál de ellas se ajusta más? Porque lo más seguro que me imagino que tú le diste más prelación
a las empresas, ¿cierto? Al concepto de empresas. De pronto no me tocaste el concepto de comerciante. ¿Tú de qué ficha eres, por favor? De la 3388-641. No, lo que pasa es que no fue como una confusión con el nombre de la competencia, sino con la actividad que está como tal. Cuando usted no nos había dicho lo del Google Drive que iba a compartir para montarlas, ahí en esa evidencia literalmente dice infografía de clasificación de empresas y sociedades. Y Sí, en así las dice. especificaciones, pues yo hice eso. Sí, así dices. Si no es que incluso ahí no dice 5 infografías, más abajo es que dice 5 infografías, sino es que ese es el nombre que trajo directamente la guía. ¿Sí? Ese fue el nombre que trajo la guía. Pues tú vas a creer que son 2 infografías o haces una y en una infografía tocan los 2 temas. Déjame, yo reviso tu infografía, yo puedo mirar hacia dónde se ajusta la actividad que usted realizó. Pero lo que yo les quiero explicar y que ustedes lo tengan presente es que estas infografías apuntan de que nosotros tenemos que tener un conocimiento pleno sobre cada uno de estos 5 procesos, digamos, teóricos que enmarcan el comerciante, enmarca la empresa, enmarca la sociedad, enmarca los documentos y todo lo que tiene que ver la parte legal. Tú me puedes decir, por favor, tu nombre, yo reviso tu infografía, porque la verdad sí es que son muchas, entonces vamos a ver cómo la constituiste, a ver yo en qué te puedo decir que la puedes ajustar. ¿Cómo es tu nombre, por favor? María Alejandra. Bueno, María Alejandra, y le pregunto, tú me estás hablando que la semana anterior se enteró. Y al enterarse de la semana anterior, ¿qué aspecto puede considerar usted que le puede complementar a esa infografía que tiene? No, Para que no, se la pueda... verdad, yo desde la primera clase me puse a estudiar el documento que usted dijo y esos son como, pues, los primeros temas que aparecen. Entonces, la Listo, verdad, sí la hice hace mucho rato. vamos a mirarla y allí yo le puedo decir que la complemente, como para que igual el esfuerzo no se pierde porque el conocimiento le quedó. ¿Sí? Si se le quiere que le dé un tiempito más, pues yo se lo doy y o si se le quiere que yo la reviso y le informo. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Sigue, bueno, la niña de apellido Espejo, Vianella. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, instructor. Pregunta, es que tengo una duda. Usted nos pidió de que nos enviáramos, bueno, que subiéramos las infografías en el Drive, pero he estado revisando y no he visto como por lo menos algún tipo de anotación o quisiera preguntarle cuándo va a empezar a hacer las calificaciones o darle el visto bueno para poder subir las evidencias en el sistema. Ya empecé, ya empecé, sino es que ustedes deben de saber que como son muchos, ¿sí? He ido evacuando este fin de semana, evacué demasiado. Algunos también, los que me han enviado al WhatsApp, saben que le he respondido, ¿sí? Entonces, la verdad sí es que no ha sido fácil, porque algunos los tengo en el WhatsApp antes de crear el Drive y otros los tengo en el Drive. Entonces, no sé si aquí hay algunos que yo les haya ya respondido de los que me hayan enviado al WhatsApp. Entonces, yo voy poco a poco evacuando, porque voy a leer a ver si le faltó algo y por eso se me ha dificultado un poco. ¿Sí? Por eso se me ha dificultado un poco. Sí les pido un poquito de tranquilidad como para que en el transcurso de, 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 de esta clase que estamos viendo sociedades, de aquí al viernes, mañana es jueves, de aquí al viernes tenerlas todas respondidas. Pero la verdad sí es que han sido muchas, porque miren que con ustedes voy en sociedades y con los otros estudiantes también he avanzado, pero algunos que me han enviado al WhatsApp también lo he desarrollado. Yo lo que quiero es Ok, que estemos a la par, pero la verdad sí es que el trabajo se me ha doblegado bastante. Yo quisiera que todos me lo enviaran aquí al Drive, pero hay muchas personas que de pronto por dificultades me lo envían aquí al WhatsApp, y en el WhatsApp también tengo como 7 o 9 por hoy. Tengo como 7 o 9 que tampoco les he podido
responder. Entonces, eso es ha sido la Ok, dificultad. Pero ok, voy a tratar de que este fin de semana lo tengan todo. listo. Otra pregunta. Pues yo le había compartido la primera infografía y pues me dio el visto. Bueno, tenemos que esperar como ¿Dónde me tal la terminar compartió? de todos los ¿Dónde me la temas. compartió? ¿WhatsApp? ¿Por el WhatsApp o por el Sí, se la team? compartí por el WhatsApp, o sea, la primera infografía, pero pues ya me dio el visto. Bueno, el tema es Sí, que, o sea, quiero saber si ya cuando terminemos de todas las infografías que mandemos, enviemos o subimos en el Drive, ya podemos subir todo en un solo PDF o las puedo ir sí. subiendo como Que evidencia. si la subimos, perdemos el intento. Entonces, la idea Ok, es infografía, tener las 5 infografías, la unimos y la subimos de una vez. listo, vale, gracias. Ah, usted también ya le respondió una infografía. Ah, vea. O sea, que sí le he estado respondiendo. Sí, sí, Listo. señor, muchas gracias. Bueno, muy amable. Brigitte Vega. Hola, profe, buenas noches. Bueno, instructor, disculpe. Em, Iba a hacer una pregunta respecto también a la entrega de las infografías. Si las presentamos por separado, es decir, los 5 temas en el Drive, ¿se entienden como entregadas o esperamos el visto bueno para ya cargarlas a Sajuna? Porque, pues, Si lamentablemente tú, no estuve. ¿Sí? si ya tiene las 5 infografías, si tú consideras que ya tiene las 5 listas, no sé si le entendí la pregunta, si considera que ya tiene las 5 listas, me las puede subir al Drive para yo revisárselas. ¿Sí? Para yo revisárselas. ¿Qué es lo que se quiere? Que no vamos a subir una infografía directamente al enlace que tenemos en Sayuna, porque no nos permite subir las otras 4. A pesar de que la guía no lo informa, lo ideal es que las 5 infografías las hagamos en PDF, las unamos y las sigamos por el único enlace que tenemos. Entonces, si en el caso suyo, usted de pronto ya adelantó y considera que la infografía es tan buena, me la puede enviar así como me la han enviado muchos estudiantes, que hay unos que tienen hasta las 4 infografías. Yo les sugiero que me la envíen al WhatsApp. Yo se la respondo y la reviso uno a una y le informo qué tal está para que usted la pueda subir directamente allá al enlace. La ideal es que cuando terminemos con todas estas presentaciones, ya ustedes tengan todas las 5 infografías. En este caso, digamos, con el visto bueno, con los ajustes respectivos, para que las subamos, si es posible, debatimos sobre ellas y cerramos. Profe, otra pregunta. ¿Nosotros debemos subir las infografías únicamente la infografía o con portada, con las normas APA, etcétera, etcétera? No, o sea, a pesar de que la guía no lo expresa, pues ahí debemos de montar los documentos como debe ser la presentación, porque es que nosotros, igual yo lo quisiera, yo quisiera que ustedes van a ser tecnólogos, y como tecnólogos ya hemos de poco a poco tener esos lineamientos, al menos básicos, cómo hacer una buena presentación de una actividad. Entonces, lo ideal, el valor agregado, sería que ustedes colocaran porque al final les va a quedar a ustedes esa bitácora o ese portafolio, que ustedes me hagan una buena presentación, porque recordemos que el cuerpo es muy fundamental de la entrega de un trabajo. Y ustedes son tecnólogos, ustedes son prácticamente ya unos contadores. Entonces, háganme las cosas como debe ser, así como les informé la clase anterior. Sí, profe, por eso preguntaba, porque yo no pude estar en la clase anterior y tampoco le he podido ver. Por eso fue que yo pregunté. Pero No, gracias por la tranquila, aclaración. Gracias. no, tranquila, yo le respondo. Muchas gracias. Entonces, sí, lo puede hacer así, yo estaría atento en responderle. Yo, Brigitte, Sí, profe, gracias. bueno, cualquier duda me informa. Diana Ortiz, Instructor Kevin, buenas noches. buenas noches. Instructor Kevin, es que, por ejemplo, yo cuando subí las 2 infografías al Drive, yo subí solamente las infografías. En esas infografías no va ni la portada, ni la introducción, ni las conclusiones, porque pues se suponía, o lo No, que yo tranquila. entendí la clase pasada, No, sí, tranquila. era Venga, que venga. eso se Sí, anexaba en el documento final. sí, sí, el documento final. Ok, Pero profe, ok, ok, es que gracias.
la niña Brigitte lo que está diciendo es en cuanto le entrega el documento final. No es que ustedes me la van a subir al Drive con... No, no, no. El entrega del documento final es que ella está diciendo ese caso. ¿Oyó, señor Ok, Diana? profe, gracias. Bueno, tranquila. Sí, sí, Diego, señor, gracias. él entrega el documento final. No es que usted cae infografía, no. Él entrega el documento final. Diego, Instructor, buenas noches. buenas noches, Diego. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Yo tengo una pregunta, es sobre las publicaciones en los anuncios. A mí no me aparecen el día que es. Yo que, digamos, y verifico hasta 3 veces en el día y no me aparece nada. Hasta el día siguiente me aparece, digamos, una publicación y que le hicieron del día anterior. No ¿Y sé eso por qué aplica me saldrá conmigo así. o con todos los instructores? Eh, Con todos, mucho con la otra profe también tenía el mismo problema, que hay veces, un día casi me pierdo de la sesión en línea porque no me llegó el anuncio, sino entonces ya porque me dio por volver a ingresar y ya ahí sí me apareció y era al instante, a la hora me salía que era la sesión ¿Tú lo visualizas por el celular o por el computador? por el computador. Uy, este caso no lo había escuchado, pero déjame, yo pregunto a ver. No sé si no se te refresca, pero este caso no lo había escuchado. Déjame, yo consulto y te doy una respuesta más evidente. La verdad sí es que no. Igual conmigo tienen clase, ustedes ya saben que conmigo tienen clase todos los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9. Yo voy a tratar de enviarles, mañana les pongo, si Dios quiere, este video y voy a colocarles con 5 días de anticipación el enlace también para que esas cosas no se presenten, ¿oyeron? Sí, señor. Bueno, pues digamos lo de las clases, pues no hay problema, pero digamos lo que antier fue lo que publicó para subir las evidencias de las infografías hasta ayer me llegó el anuncio Imagínense. y hasta ayer las envié porque yo ya las tenía hechas. No, no sabe. Déjeme, yo pregunto a Mesa de Ayuda y yo le confirmo a ver qué está pasando, porque la verdad sí es que no tengo conocimiento. Listo, sí, señor. No, no. Venga, antes de que me retiren de la sala, ya que no hay ninguna persona con... Ah, bueno, aquí está Diego, eres tú, acabas de terminar de hablar. Yo le iba a decir algo. Ay, Dios mío. Ah, bueno, mira, ya voy a iniciar para que ustedes tengan presente, a reportar las novedades. ¿Cuáles son las novedades? Los estudiantes que nunca han ingresado, voy a enviarles correo, yo por la plataforma me entero, voy a enviarles correo cuál es el motivo por el cual no han ingresado, para informarles que ellos se descarguen y que arranquemos con el proceso de deserción si es necesario. Por este sentido, aquí tenemos dos fichas, aquí tenemos la 40 y la 41. Los invito a que si, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de dificultad en el ingreso, que es entendido, al menos me informen o en su efecto envíen las evidencias, porque hay personas que de pronto no ingresan, ¿cierto? Pero me informan y también envían su evidencia. Uno dice, bueno, de pronto el horario no es compatible pero él lo ve diferido, ¿sí? No lo estoy invitando a que las sesiones las vean diferidas. Usted sabe muy bien que es muy buena una sesión en vivo y más aún cuando ya empecemos a contabilizar. En este sentido, nuevamente les informo que a partir de esta semana van a llegarles correos a las personas que no me han ingresado. Nunca. Y esas personas vamos a proceder con el proceso de las novedades. 2, requiero de que también me den los nombres de los voceros, porque yo creo que esta ficha ya nosotros ya tenemos como un mes de formación, incluyendo el tiempo que tenían ustedes del año pasado. Entonces, cada ficha requiero que tengan sus voceros, su representante. Creo que en su momento yo se lo solicité y como yo voy a hacer lo que tiene que ser la depuración,
me gustaría que al menos las dos fichas que están aquí me digan los nombres de los representantes y su número telefónico, porque lo requiero. Entonces, por favor, ¿quién es representante de la ficha 40? ¿Tienen? ¿Está aquí el representante? Pues, profe, yo soy de la ficha 40 y hasta donde yo sé, nosotros no tenemos representante. Nosotros tenemos por ahí un grupito, pero somos máximo 15 personas, 15, 16 personas, pero no sabemos de ningún representante. Bueno, muy bueno. Entonces yo quisiera que entre ustedes, los que están activos, yo quisiera que ustedes miren quién puede ser su representante para que la próxima semana, o me pueden escribir al WhatsApp el número, en el número me pueden escribir, profe, por unanimidad, nosotros, o instructor, por unanimidad, nosotros, yo soy la representante de la ficha 40, porque se requiere tener representante, ¿de acuerdo? Ustedes ahí, entre los que están activos, para que me colaboren. Porque más que ustedes mismos se conocen y yo no puedo seleccionar un representante si eso es, digamos, decisión de ustedes, ¿de acuerdo? Listo, sí, señor. Háganme ese favor. ¿Y la 41 tiene representante? Vocero, perdón. Sí, señor, soy yo, pero yo cada vez que le he escrito a usted me he identificado y le he dicho que soy la vocera de la ficha 41. Por favor, me indica. Sí, yo ya la tengo aquí, ya la tengo aquí relacionada, pero como son tantos, como me escriben tantos nombres, entonces, por favor, me das tu nombre completo, me puedes escribir al WhatsApp, yo te agrego aquí una base de datos que tenemos. Sí, señor, ya le escribo. Bueno, muy amable. Entonces, estimados estudiantes, muchas gracias. Recuerden complementar con los documentos de apoyo y la idea es que en el transcurso de esta semana ya tengamos retroalimentadas todas las infografías. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Como Bueno, muchas pendiente con el gracias. representante de la 41. Muchas gracias. De la 40, perdón. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Hasta luego. doctor. Gracias, profe, igualmente. Dios les bendiga. Noches.